Bueno, yo creo que vamos a comenzar, es la hora, vamos a cumplir con los horarios. Gracias por estar aquí esta tarde, un día un poco complicado, un día de fiesta en pleno agosto y no es fácil reunir a gente, pero yo os doy de corazón las gracias por haber venido aquí esta tarde, igual que pues, saludamos a aquellos que puedan estar conectándose en este momento por Facebook, por Instagram, para escuchar esta charla o meditación o reflexión. No voy a daros ningún testimonio de nada, realmente, sino simplemente pues una reflexión un poco personal también, pero a la luz de la palabra de Dios y del Evangelio sobre la realidad de la persecución a los cristianos, hoy día y siempre. No podemos dejar de constatar desde los inicios de la vida de la Iglesia esta realidad. La realidad de que aquel que quiere ser fiel a Jesús, aquel que quiere ser su discípulo, pues comparte, tiene que estar dispuesto a compartir pues lo mismo, el mismo estilo de vida y las consecuencias de ese estilo de vida de su Señor, de Jesucristo, del Maestro. Él mismo en el Evangelio ya indica a sus discípulos desde varios momentos pues que si quieren ser sus discípulos, si quieren seguirle, han de cargar con la cruz y seguirle. Fijémonos yo también, que el misterio de la redención comienza ya desde el protoevangelio en el Génesis, pues con algo tan grande y tan grave y tan gordo, por decirlo así, como es la realidad del pecado. El pecado surge en los inicios de la creación, en el momento en que Dios está mostrando y derramando su amor inmensamente sobre su criatura, el hombre y la mujer, sobre el ser humano, pues surge enseguida el misterio del pecado, el misterio de la desobediencia, el misterio de la enemistad con Dios. Pero al mismo tiempo surge la promesa de que una mujer, un varón nacido de mujer, pues traerá la salvación, traerá la redención y reinstaurará esa amistad de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Desde el principio la Iglesia ha visto la figura de María en el Génesis y el mismo apóstol San Juan en el Apocalipsis recupera esta imagen con una muchísima mayor claridad y una vistosidad de descripción impresionante, que es la misma lectura que esta mañana ha sido proclamada como primera lectura y que hemos escuchado, ¿no? Esa figura de la mujer que se presenta con dolor y es presentada en el Apocalipsis con dolor, con sufrimiento. La mujer, figura de María, figura de la Iglesia, que da a luz a su primogénito, a su Hijo, Jesucristo, al que da a luz María, al que da a luz también la Iglesia cuando celebra los sacramentos y proclama la palabra de salvación. Esa mujer es apartada al desierto, nos decía el libro del Apocalipsis esta tarde. Es apartada al desierto para sufrir, mientras el enemigo intenta devorar, intenta cazar, intenta conseguir matar al hijo primogénito. Este es el misterio de la salvación, que parte de un misterio de iniquidad, de un misterio de pecado. El mal como obra del diablo y el bien como la obra de Dios, porque Dios es bueno. No es una dualidad, porque sabemos que el mal, como nos decían
nos decía la teología, y nos dice la teología, no es sino ausencia de bien, no es una entidad en sí misma, sino la ausencia del bien y del amor de Dios en el mundo y en el ser humano. Pero el misterio de la salvación nace o parte, tiene su sentido, por decirlo así, desde el misterio del mal, del misterio de la iniquidad. Jesús nos dice en el Evangelio una cosa que es muy importante y que pues no prestamos mucha atención a esas palabras como otras tantas que nos dice continuamente, ¿verdad? Vivimos nuestra vida y no estamos muy pendientes. Pero nos dice una cosa muy importante, muy interesante, a mi modo de ver, y que debiera ser tratado a lo mejor, perdóneseme la presunción un poco, pero debiera ser tratado más a menudo en los libros de espiritualidad y demás. Jesús nos dice, bienaventurados, capítulo 5 de San Mateo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados cuando os persigan por causa de mi nombre, cuando os calumnien por mí, etcétera, etcétera. Bienaventurados, beati, felices, dichosos. Nos está diciendo el Señor Jesús, sois felices, sois bienaventurados cuando sois perseguidos. Vaya, pues ir contra la libertad religiosa y perseguir a otras personas a causa de su fe, perseguir cristianos, matar a muchos hermanos nuestros simplemente por el hecho de ser cristianos, eso es motivo de felicidad, eso es motivo de alegría, tenemos que estar contentos por eso. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está el derecho del ser humano a ejercer su libertad? No hay contradicción en ello. Es cierto que el ser humano, o sea, las personas, tenemos que buscar siempre que se haga la justicia, para eso está pues los jueces, los abogados, las leyes, etcétera, etcétera, para que siempre se intente poner justicia, poner el bien, anteponerlo al mal que se haya podido realizar y hacer justicia con aquel que ha sufrido el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, esto, que es así, no está en contradicción con lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está concediendo un don. El don de la alegría y el don de la felicidad cuando somos perseguidos por su nombre. No perseguidos por nuestras ideas, sino por su nombre y en su nombre. Cuando nuestra vida de coherencia cristiana, cuando nuestra vida manifiesta que estamos siguiendo a Jesús con fidelidad, aunque seamos pecadores y tengamos debilidades, si surge la persecución, si surge el insulto, si surge la discriminación, estamos en camino de estar recibiendo la fuerza del Espíritu y, por tanto, llenándonos del Espíritu, estamos santificándonos, o siendo santificados, mejor dicho, por el Señor. Por tanto, la persecución es causa de alegría, si es en nombre del Señor y es vivida con esa fe. Claro, me diréis, pero ¿y los horrores que han surgido a lo largo de la historia con las matanzas, muchas veces pues enormes, ¿no? Verdaderos genocidios en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia? Tenemos a Esteban, tenemos la persecución en tiempos de Nerón en Roma, tenemos durante los primeros siglos, en distintas etapas, pues todas las persecuciones que podemos encontrar en los libros de historia y las atrocidades que se cometen. No solo se mata a los cristianos, sino que además se hace de una manera a veces espantosa, que lo vemos, lo pensamos y nos escandalizamos, ¿no? Bueno,
Pues ahí, precisamente ahí, cuando esto sucede, es donde se manifiesta de un modo especialmente intenso, radiante, espectacular el misterio de la cruz, el misterio de la salvación. La cruz, lo que a nosotros, a ninguno de nosotros, nos gusta. Bueno, pues en la cruz está la vida, en la cruz está la salvación, en la cruz está la alegría, en la cruz está la redención, en la cruz está Jesucristo, en la cruz está nuestro Maestro. Y el bautizado, nosotros, cada uno de nosotros, participando del misterio de Cristo Salvador, participamos también del misterio de la cruz. Por eso el sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento, y también la persecución, cuando nos viene, es vivido de otra manera, es vivido de una manera distinta a cómo lo puede vivir el sufrimiento una persona pues, que no cree. Lo puede vivir con estoicismo, me adapto, lo acepto, bueno, qué remedio. Lo que solemos decir, pues, ¿cómo es la palabra? No me acuerdo ahora mismo, no me sale, estoy mayor. Bueno, es igual, o lo podemos vivir así, con estoicismo, aceptándolo, o lo podemos vivir poniéndolo en la presencia del Señor, poniéndolo en manos de Jesús y configurándonos con Él en su pasión, sabiendo que de la semilla del sufrimiento nace el fruto de la vida, el fruto de la resurrección, de la cruz a la resurrección. ¿Por qué os he soltado todo este extraño rollo, que a lo mejor pueda parecer? Porque ese misterio de la cruz es hoy real más que nunca. Se hace manifiesto, por supuesto, y siempre se hará manifiesto en la celebración de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Actualización del sacrificio de Cristo en la cruz y presencia del resucitado. Pero también se hace presente en cada hermano que sufre. Lo hemos oído muchas veces, lo oímos muchas veces en las predicaciones, en las homilías, o lo leemos en los libros de espiritualidad con que intentamos formarnos un poquito más. En el hermano que sufre, en el hermano que pasa hambre, en el hermano que pasa necesidad. Pero ¿cuántas veces no nos acordamos? Cuantísimas veces, y puedo constatarlo desde mi trabajo en ayuda a la Iglesia necesitada, cuantísimas veces no se nos pasa por la cabeza el hermano que está sufriendo a causa de su fe. Y este hermano que sufre a causa de su fe puede tener una buena posición social o no, puede ser rico o puede ser pobre, puede ser un abogado, un médico, bien, o puede ser un pobre que está trabajando, ganándose la vida como mejor pueda. Simplemente por el hecho de ser cristiano, sufre. ¿Cuánto nos quejamos nosotros en nuestra vida de nuestras cosas, nuestras enfermedades, nuestra falta de dinero, nuestra falta de atención por parte de los demás, el que fulanito ha hablado mal de mí o ha dicho esto, ha dicho aquello, el que hay que ver qué mal me va la vida, el que hay que ver cómo está el mundo, el que hay que ver esta pandemia que nos ha destrozado la vida y no vamos a saber qué va a ser de nosotros nunca más, el que. ¿Cuántas veces ocurre esto en nuestras vidas y cuántas veces nos olvidamos de que el misterio de la cruz se hace presente, el misterio de la cruz, que es la vida, la salvación, se hace presente también en el hermano que sufre persecución. Y además se hace presente de un modo muy peculiar y muy intenso. Porque cuando un cristiano es perseguido en Irak, en Siria, en Mozambique, en Nigeria, en China, en Corea del Norte, en Nicaragua, en Venezuela, en donde sea, en Francia, en España, no nos vayamos muy lejos. Cuando un cristiano es perseguido, difamado, despreciado, discriminado, insultado, simplemente por el hecho de ser cristiano, es un bienaventurado. Y así se les llama a los santos en latín. Beato, beatus.
beatus, santo, bienaventurado, feliz. Cristianos así, perseguidos, que al estar sufriendo en nombre de Cristo son capaces, sin ser mejores que nosotros, pero porque reciben esa gracia del Señor para vivir ese momento tan intenso de presencia de la cruz salvadora de Cristo, son capaces de ponernos el Evangelio puro y duro delante de nuestros ojos, es decir, delante de nuestras narices, como se suele hablar vulgarmente, ¿no? ¿Por qué? Porque presentan delante de nosotros un testimonio de perdón y de misericordia hacia aquel que está persiguiendo, porque presentan el misterio de la reconciliación y el perdón, evangelio puro y duro, perdonando al perseguidor, perdonando al que discrimina, al que insulta, porque está incluso en momentos excepcionales derramando su sangre, entregando su vida por Cristo y por amor a los hermanos. Hemos celebrado recientemente la memoria de San Maximiliano Kolbe, un ejemplo muy reciente, pero tenemos muchos ejemplos en nuestra vida, y ejemplos de santos o de mártires perseguidos que han hecho presente el misterio de la cruz de Cristo, el misterio de la persecución, de una manera absolutamente transparente. Y santos de nuestros días que ni están canonizados, ni han pasado un proceso de canonización y seguramente jamás lo pasen. Y son mártires y perseguidos en nuestros días. Testimonios, Ayuda a la Iglesia Necesitada puede presentaros cientos de nuestros tiempos, de hoy, de los que no salen en las noticias, ni en Telecinco, ni en Tele4, ni en Tele3, ni en Telenada, de los que no salen en los periódicos, ni en El Mundo, ni en El País, ni en La Razón, ni en La Razona, ni en ningún sitio, donde en ninguna emisora de radio, a lo mejor Radio María, bueno, a lo mejor no, Radio María, fijo, está nuestro programa Perseguidos pero no olvidados, y a lo mejor en la COPE, de vez en cuando, se nos dice que están ahí y se nos dice lo que están pasando, pero no los vais a encontrar en ningún otro sitio, porque a nadie interesa, no sé muy bien por qué, que haya cristianos que estén siendo discriminados y perseguidos a causa de su fe. Hoy, que hasta desde el derecho se quiere dar derechos, por ejemplo, a los animales, cuando los derechos los tenemos las personas, el ser humano. A los animales hay que quererlos y a respetarlos en relación a nosotros, que nosotros tenemos la obligación de cuidarlos, de quererlos, de que no les pase nada, ¿no? Pero en sí mismo pues no tienen derechos. El sujeto de derecho, lo diga quien lo diga, es el ser humano, la persona, ¿vale? Hoy, que eso está tan de moda y que está muy de moda también y está muy bien, hablar de ecología y del cuidado de la creación y demás, que todo eso está perfecto, es muy bien y es necesario, ¿cuántos hermanos nuestros son desprotegidos, abandonados por las leyes de sus países de origen e incluso, pues, muchas veces por leyes internacionales? Tenemos testimonios cientos de mártires o perseguidos de nuestros días. Os voy a mostrar rápidamente unos pocos. Por ejemplo, el misterio de Rebeca, una nigeriana, secuestrada por Boko Haram. Rebeca vio cómo mataban a su hijo. La separaron de su marido, junto a otras muchas mujeres en Nigeria, al entrar en su poblado y el Estado Islámico, bueno, Boko Haram en concreto, esta organización terrorista extremista islámica que se dedica a secuestrar a las mujeres, matar a los maridos muchas veces y a los hijos y a tenerlas esclavizadas, muchas veces son violadas y en este caso Rebeca tuvo un hijo de su violador y las obligan, digo obligan porque esto sigue ocurriendo hoy, pues a rezar a Alá, mirando a la Meca todos los días y a convertirse al Islam. Rebeca se mantuvo fiel a Jesús.
He sobrevivido a 2 años de torturas en un campo de entrenamiento de terroristas de Boko Haram. He visto cómo mataban a mi hijo y he sido madre de otro, fruto de la violación de un terrorista. Ni un solo día me he apartado del amor de Dios. Siempre ha estado conmigo. Cuando me obligaban a arrodillarme hacia la Meca, yo repetía, te amo, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús. Consiguió huir de sus captores con su hijo y consiguió encontrar a su marido. Pero ¿cuántas no lo han conseguido? ¿Cuántas niñas hoy, a día de hoy, son secuestradas en Pakistán? Niñas menores de edad para ser casadas, venderlas y casarlas con un señor, pues a lo mejor 40 o 50 años mayor que ella, porque sí. Y estos padres que van a denunciar el secuestro de su hija, que es cristiana, que es católica, curiosamente, es secuestrada, y van a denunciarlo a las autoridades, y muchas veces las autoridades hacen caso omiso, pero muchísimas veces. Estás loca, tu hija se habrá ido porque ha querido, nos han dicho que tu hija es mayor de edad, y pierden a sus hijas, no las vuelven a ver nunca más. Y a lo mejor saben que están en el otro extremo del país, porque al final pues todo se va sabiendo, o no, pero ya nunca más pueden volver a ver a sus hijas cristianas, obligadas a casarse con un musulmán. Esto está ocurriendo hoy, en 2020, y viene ocurriendo hace muchos años. Es un modelo, un modo de perseguir. ¿Cuánto sufrimiento hay en esos padres? Y no paran de rezar, y no paran de confiar en Dios. Y en Irak, todo lo que ha ocurrido recientemente en Irak, somos conscientes de la devastación que ha realizado el Estado Islámico en Irak. Han dejado el cristianismo, prácticamente ha bajado pues el número de cristianos un 80 o un 90% en Irak, en el espacio de 4, 5, 6, 7 años. Y no pueden volver a sus casas porque no tienen medios. Y no contemos los que han muerto, muchos. Han entregado su vida sin apostatar de su fe, manteniéndose firmes y fieles a su fe. Estos son perseguidos y mártires de nuestros días. Son presencia de Jesús, son presencia de la cruz que da la vida, son presencia del Evangelio. Y en Siria, aquí tenemos todo este día este icono que viene de un monasterio siriaco, un monasterio de Siria. Si os acercáis a verlo, o si os habéis acercado, veréis que tiene agujeros de bala. Sirvió de tiro al blanco, incluso conserva un proyectil. Es un signo, un símbolo, una presencia de esa realidad de la persecución y del martirio hoy día en aquel país. Un país que lleva ya muchos años en guerra y ha quedado devastado. Y curiosamente, los cristianos han tenido que ser los que más han sufrido y siguen sufriendo la realidad de la violencia, la realidad del desprecio, de la persecución y del martirio en aquel país. En la India, ya sabéis que los cristianos pertenecen a la casta más baja. Ni siquiera son parias, están por debajo. ¿Qué derechos tienen en sus leyes? Ningunos. Las vacas que van por la calle tienen más derecho que ellos. Esto hoy día. Otro signo de persecución, otro signo de la cruz en nuestro mundo, de la cruz que da la vida. Un signo de contradicción, como nos dice el mismo Evangelio. Y en otros países, estamos acostumbrados a hablar de los países en Oriente Medio o de África, pero también muchos hermanos nuestros sufren persecución o discriminación a causa de su fe. Por ejemplo, en Sudamérica. En Sudamérica tenemos lo que no está en los escritos. Nicaragua o Venezuela, 2 países que están sufriendo horrores por los enemigos de la fe, por la cristofobia. Nicaragua,
los ataques a las iglesias y a los cristianos y a los sacerdotes son constantes, como en México, por ejemplo. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es que no tiene nombre. ¿Quién habla de eso? ¿Dónde oís esas noticias? ¿En qué medio de comunicación? ¿En qué Sálvame sale eso? La persecución como parte de la vida del cristiano es una vocación que hemos recibido en el bautismo. A todos nos puede llegar en algún momento, en un grado mayor o menor. Incluso nos puede llegar el momento en que el Señor nos pida que entreguemos nuestra vida. No nos asustemos. Eso puede ocurrir. Y tampoco nos asustemos, porque no va a pasar nada. Va a pasar que Cristo se va a manifestar de un modo especial en nuestras vidas. Que Cristo, el resucitado que ha muerto en la cruz, nos va a dar la gracia para poder sobrellevar esa realidad. Que Cristo, el Señor, y su Madre, que siempre está atenta a nosotros, está al pie de la cruz, no lo olvidemos, está al pie de la cruz, como figura y germen de la Iglesia, que también está al pie de la cruz. Ojalá los cristianos, ojalá los católicos, ojalá los cristianos que vivimos aquí en Occidente, pues con más o menos comodidad, entendiéramos que el Señor nos está llamando a otra cosa, que el Señor nos está pidiendo generosidad en nuestra entrega, que el Señor nos está diciendo que el sufrimiento del cristiano, allí donde esté, porque es perseguido a causa de su fe, es germen de vida, es fundamento de alegría. Y esto no quiere decir que no haya que denunciar la injusticia, hay que hacerlo. Pero también quiere decir que tenemos que estar preparados por si nos toca a nosotros y el Señor nos lo pide. Que tenemos que estar orgullosos de que muchos de nuestros hermanos estén firmes en su fe, cuando nosotros a veces la vivimos pues con bastante mediocridad, por lo menos yo. Pero que el testimonio de esos hermanos nuestros que sufren a causa de su fidelidad en Cristo sea para nosotros un faro que nos ilumine, un espejo donde mirarnos, una presencia del Señor que nos ayude a vivir nuestra vida cristiana con coherencia. Se lo vamos a pedir así hoy a la Virgen María, a Nuestra Señora de Fátima, patrona de ayuda a la Iglesia necesitada y que sabe mucho de estos temas, mucho, nos puede enseñar muchísimas cosas sobre estas cuestiones y nos quiere enseñar, nos quiere mimar. Esta María, la Virgen de Fátima, que es la que ha sido llevada por su Hijo Jesús resucitado al cielo para compartir en cuerpo y alma la gloria del Señor, nos invita también a nosotros a tener esperanza, a vivir con alegría nuestra vida cristiana, a saber que es una bienaventuranza en nuestra vida el que podamos ser perseguidos a causa del nombre de Jesús y a no abandonar en ningún momento en nuestra oración, a no abandonar en ningún momento, lo repito otra vez, en nuestra oración y en la medida de nuestras posibilidades a los hermanos que están sufriendo persecución, discriminación, necesidad a causa de su fe.